Bueno, miremos a ver. Sí, creo que este es el ideal. Bueno, eso lo digo porque me gusta que las esteticistas y que las cosmiatras se den cuenta de que la vida va más allá de respirar y comer, y que la vida va más allá de conversar, y que la importancia de la integridad estética como elemento vital es grandísima para cada individuo y para toda comunidad. Anoche cuando llegaba, es mi primera vez en su país, me decía Marta, ¿y cómo nota la diferencia? Yo le decía, para mí es muy agradable porque yo disfruto de ver las diferencias raciales y disfruto mucho de ver nuestro mestizaje latinoamericano. Cada uno de nuestros países tiene unos elementos del mestizaje que son diferentes dada la historia que tuvimos que vivir, pero no hay nada más hermoso que el mestizaje, que poder ver gente en todas las formas, en todos los colores y con todos los rasgos, y eso no nos sucede sino a los latinoamericanos. Nosotros tenemos el placer de ver eso y de disfrutarlo. Obviamente vemos que en República Dominicana el ancestro africano está mucho más marcado que lo que podemos encontrar en el interior de Colombia, en Bogotá, pero es muy grato poder mirar la belleza en ese espacio, y es muy grato poder mirar la belleza como un componente de la salud de las personas, porque es que ese trabajo que yo empecé en estética, que lo empecé desde las infecciones, terminó metiendo toda la medicina dentro de la estética, para terminar convenciendo a las comunidades médicas, empezando por mi país, de que la salud estética es la manifestación de la competencia biológica. Tú eres bello porque eres capaz de mostrarle al mundo que estás en capacidad de trabajar y de reproducirte. Eso es simplemente. Ser bello no es tener tales medidas corporales ni tal o cual forma en la nariz o en los ojos. Ser bello es que cuando yo camino, yo me muevo por alguna parte, todo el mundo tenga que identificar que no me tiene que cargar, que yo soy capaz de producir, que yo soy capaz de aportarle a la sociedad. Eso es ser bello. Y sobre ese criterio me metí a trabajar en medicina estética hace cerca de 30 años. En ese trabajo de medicina estética tuve la oportunidad de conocer la mesoterapia como técnica terapéutica. Empecé a usar la mesoterapia por allá en 1988 en las infecciones de las patologías vasculares no recuperables, pie diabético, úlceras de síndrome de enfermedad Berger y de síndrome de Leriche, que eran fenómenos muy complicados en aquella época cuando todavía no existían los recursos quirúrgicos que tenemos hoy para mitigar estos problemas. Y a través de ese coqueteo, mi marido, que era la infectología, me tiró en los brazos del amante y el amante se convirtió en el de planta. El amante es la medicina estética, y entonces ahora solo hago medicina estética. Hace 5 años la organización Dermclar Internacional tomó la decisión de abrir un laboratorio en Colombia que se llama Farmapar. Yo voy a tomarme la libertad de hablarles un poquito de esto, es parte de mi historia y del espacio de visión de estética que vamos a trabajar en el tiempo que vamos a estar juntos. Y hago ahora la dirección médica de la organización Dermclar Internacional. Siguiente. Nuestra propuesta siempre ha sido una propuesta de vanguardia. Dermclar Internacional llegó a América, como todos los españoles siempre vienen a América. Eso no hay nada que hacer. Los españoles cuando van a expandirse, el primer lugar que piensan es América. Entonces, y obviamente, como Cristóbal Colón fue el que descubrió América, entonces van a Colombia. Entonces, estos españoles, a quienes aprecio muchísimo, llegaron a Colombia. El doctor Martí llegó con su producto, con su proyecto, y ha sido muy interesante para ambos este trabajo. Y con esta propuesta de vanguardia se llevó el conocimiento de la medicina estética y de la terapéutica de mesoterapia en medicina estética a toda América, desde Alaska hasta la Tierra de Hornos.
En esta época los argentinos ya hacían mesoterapia porque la aprendieron de los italianos y los argentinos le habían enseñado a los brasileños, pero la tendencia expansionista que hemos tenido siempre en los países del grupo del área andina y en particular Colombia por su ubicación geográfica tan fácil y tan estratégica para intercambiar política y culturalmente con los otros países latinoamericanos. De la mano nuestra se conoció la técnica y el trabajo en estética en toda América y nos enorgullecemos de eso. Hemos ido cambiando con el paso de los años. Siguiente, por favor, para poder darle al mundo lo que hoy llamamos Del Clara Internacional, que tiene un laboratorio en Barcelona que es Factor Estético y otro en Colombia que es Farmapar, y me enorgullece ser el director médico de la organización. Siguiente. Pues todo lo que se junta entre Colombia y Barcelona tiene que dar cosas buenas, ¿no? Y tiene 2 hijos. Siguiente. Uno que es, siguiente, la marca Farmapiel y otro que es la marca Del Clara. Nosotros somos un laboratorio. Yo soy muy aficionada a la historia. Con frecuencia van a ver que en mis conversaciones meto tips de historia. Los laboratorios nacen en las cocinas. La ciencia de la física y de la química nacieron en las cocinas de la Edad Antigua y del Medioevo. Y van evolucionando. Sin embargo, nuestro laboratorio no se queda en la evolución del cuarto de atrás. Siguiente. Tampoco es un juego de experimentación infantil. Siguiente. Ni es un juego de mala práctica y tampoco es una burda imitación. Siguiente. Nuestro laboratorio está conformado por un equipo de gente trabajadora toda. En esa foto pueden ver, además de nuestro staff, algunos de nuestros distribuidores fuera de Colombia. Está uno de los distribuidores de Ecuador. Siguiente. Y aquí ven el grupo del recurso humano en la terraza de nuestro edificio en el laboratorio. Algunos de ustedes ya conocen al doctor Joan Martí y a su esposa doña Margarita. Entonces está el jefe, que es Joan Martí, y a su derecha su esposa y a su izquierda su segundón, que soy yo, la que le adivinan los pensamientos. Después está todo nuestro equipo de trabajo de planta ahí atrás, que son quienes fabrican los productos que ustedes consumen, y finalmente el equipo de ventas. Nosotros tenemos una visión completa de la estética y sobre nuestra visión se estructura el crecimiento del negocio y del conocimiento para los profesionales y para los fabricantes y comercializadores. Siguiente. Podemos darle al mundo un producto de óptima calidad para beneficio de los usuarios finales y para el crecimiento de los profesionales. Siguiente. Y tenemos unas políticas muy sólidas de calidad. Siguiente. Siguiente. Estas políticas de calidad nos hacen trabajar con un sistema absolutamente bioseguro. Estas son fotografías propias de nuestra planta. Las quise traer porque es importante que uno vea dónde es que le cocinan lo que se come. Entonces estos son funcionarios de nuestro equipo trabajando en la dispensación de materias primas y en la manipulación en cámaras con flujo laminar de aire y con radiación ultravioleta. Siguiente. Y con un envasado absolutamente seguro, exento de la mano humana, y luego un esterilizado que para ese caso particular es un esterilizador de alta presión. Siguiente. Y eso nos ha merecido tener la certificación de buenas prácticas de manufactura como laboratorio que elabora cosméticos y dispositivos médicos clase 3. Siguiente. Y la certificación ISO 9001 versión 2008 en todos los procesos, no solamente en el proceso comercial como tienen los laboratorios de nuestra competencia, sino en todo el proceso de innovación, desarrollo, fabricación y comercialización. Siguiente. Y finalmente el más importante que nos distingue dentro de todos los laboratorios de América Latina, que es la certificación ISO 13485 versión 2003 para dispositivos médicos clase 3. Para los que no son médicos, un dispositivo médico clase 3 es el que permanece en el cuerpo más de 180 días. Ejemplos de dispositivos que permanecen en el cuerpo más de 180 días, un reemplazo de cadera,
una prótesis valvular cardíaca, un marcapasos. Todos esos dispositivos requieren una vigilancia estrecha y nosotros somos el único laboratorio en América Latina fabricante de cosméticos y dispositivos médicos clase 3 a base de ácido hialurónico y que además estamos certificados con todas las certificaciones de calidad siguiente. Eso hace que podamos poner en manos de los profesionales productos cosméticos estériles y libres de pirógenos de óptima calidad, no solo en su fabricación, sino también en sus materias primas. Siguiente. Esta foto la traje en razón a que los laboratorios nacen en las cocinas y quise mostrar unas cocinas artesanales de dudosa calidad higiénica. Siguiente. Para terminar con una cocina industrializada de alta calidad higiénica y entonces preguntarnos dónde quisiéramos que prepararan nuestro almuerzo. Siguiente. Eso da como resultado, para llegar a manos de ustedes, dos marcas de productos, una marca que es Dermclad, que es estéril y libre de pirógenos, y otra marca de productos tópicos, que es la marca Farmapiel. Siguiente. Los productos de la marca Dermclad todos son aptos para transdermoterapia, y ahora sí vamos a empezar a hablar de lo que ustedes quieren aprender. La transdermoterapia es un grupo de técnicas que buscan que a través de la piel, sin tener que romperla, podamos atravesar sustancias. La ingeniería y la bioquímica y la química farmacéutica han trabajado durante los últimos 30 años para conseguir eso. Ustedes, que son cosmetólogos, cosmiatras y médicos estéticos, han trabajado todo el tiempo teniendo que estar sobre la piel íntegra, y esa piel íntegra está diseñada para que nada pueda pasar por ahí. Entonces los químicos y los ingenieros químicos empiezan a utilizar una serie de elementos, una serie de extractos vegetales y una serie de artimañas de carácter eléctrico, electromagnético y sonoro para poder conseguir que las sustancias atraviesen esa armadura con la que estamos diseñados de manera perfecta, que es la piel. Siguiente. Cuando estábamos conversando anoche sobre lo que teníamos que trabajar, yo venía con unas charlas completamente distintas a lo que vamos a trabajar aquí. Siempre he peleado en los últimos 30 años de mi vida porque la estética no sea estética facial y corporal. ¿Quiénes de aquí hacen estética corporal? Uy, casi todos. ¿Quiénes hacen estética facial? Hay algunos que solo hacen facial y algunos que solo hacen corporal. La mayoría hacen las dos cosas. A los que hacen las dos cosas los felicito. A los que hacen solo corporal yo les pregunto, cuando su paciente quiere que usted le quite el gordito de la barriga, el paciente llega a su cabina y usted le entrega una bata y le dice: ahora vas a ir al baño, te vas a quitar la ropa, te vas a quitar la cara, te pones esta batica y vienes para que yo te trabaje. Y resulta que cuando usted le quita al paciente el gordito de la barriga, al paciente se le escurren las mejillas. Y entonces uno hace todo un esfuerzo económico por ir al esteticista para estar más esbelto y más cercano al reinado de belleza. Y cuando está en la calle nadie le dice: uy, Ucros, ¿cómo está linda? Sino: Ucros, ¿tiene cáncer? Porque resulta que al esteticista, que solo trabaja corporal, se le olvidó que la grasa de la cara es importante para que ese paciente muestre una condición de bienestar estético que haga que la gente en la calle reconozca que no está enfermo, porque eso es estética. La capacidad que yo tengo de mostrarle a la gente que me ve sin abrir la boca que estoy saludable. Entonces la estética no es estética facial y corporal. La estética es estética cutánea, porque igual como te preocupas de la piel de la cara, te tienes que preocupar de la piel de las nalgas, de la piel de las mamas y de la piel del abdomen. ¿Quién va a la playa con la espalda vuelta nada de acné? Nadie quiere ir, ¿cierto? Y a la espalda con acné, ¿cómo hay que tratarla? Igual que la cara. ¿Será que es que la cara cambió de lugar? ¿Ah? Entonces la estética es estética cutánea y de la morfología corporal. Porque cuando yo quiero que me quiten hasta que la muerte nos separe,
coraza de chat. Porque si me la quitan quedo con cara de cadáver. Entonces, ojo con eso, porque ese es uno de los graves problemas que tiene la mayor parte de la gente que maneja estética hoy y ayer. Yo le digo a mis estudiantes en la universidad, mire, su paciente es un ser humano que está completo. Su paciente no es como una escultura que si le sobra aquí usted le quita y si le falta allá usted le pone. Por eso vemos la gente en la calle con unos culos espantosamente feos. Porque alguien resolvió que le faltaba culo y le puso culo. Y no le comparó el culo con la cara. Ni con el resto del cuerpo. Ahora, la palabra correcta es culo, ¿no? Las nalgas, porque son dos. Las dos nalgas hacen un culo. Pompis, no quiero decir nada. Siguiente. Que él había hecho el hombre con una bola de barro porque es que no le podía explicar todo el problema del DNA. Entonces no podía entender el problema del DNA. Entonces por eso lo explicó así. Entonces dejemos de pegarnos a la bola de barro porque esa bola de barro tiene una estructura ósea, tiene una masa muscular, tiene un panículo adiposo y está envuelto por piel. Entonces nosotros no podemos ver solo lo que hay encima. Si usted quiere cambiar la superficie, tiene que ir a mirarla desde la profundidad. Entonces cuando usted se enfrenta a un paciente que quiere cambiar la morfología de su rostro, usted tiene que pensar en sus huesos. Ayer, antes de venirme, llegó una mujer a la oficina y me decía, es que yo quiero que usted me quite los surcos. Entonces le dije, vamos a tener que llamar a un cirujano maxilofacial porque tenemos que hacerte un LEFOR 1 y a la izquierda un LEFOR 2. Y entonces me dice, ay sí, mi odontólogo me dijo que había que operarme. Dice, es que rellenar huecos no modifica caras. Yo no sé qué tanto en República Dominicana, porque el ancestro africano hace que conserven más grasa hipodérmica y entonces tienen una apariencia de vejez mucho más tardía que la que tenemos los que tenemos menos ancestro africano. Pero en Colombia, desde los años 70 más o menos, todas empezaron a ponerse polímeros en los surcos y en la boca, y todas son víctimas de la inexperiencia de todos nosotros. Y entonces, esas mujeres que se inyectaron con polímeros su cara hace 20 años, cuando tenían 30, hoy tienen 50 y uno las ve por la calle y parecen monstruitos, parecen extraterrestres, con la cara toda como uno no sabe qué pasó ahí. Entonces lo que pasó ahí es que por fortuna muchos aprendieron la lección, otros lo reflexionamos primero. Tengo la fortuna también de haber sido alumna del profesor Jacques Fournier, que fue el primer médico que hizo implantes de grasa autóloga en cara. Él era ginecobstetra y con él aprendí a hacer toda serie de implantes, incluidos los implantes de polímeros en cara por allá en el año 87, y me lo encontré como en el 89 en un congreso, ya estaba mucho más viejo, y me dice, ¿cómo te ha ido, mija? Le dije, divinamente. Me dijo, ¿no has tenido complicaciones? Le dije, ninguna. Me dice, ni con las siliconas. Le dije, no, profesor Fournier, ni con las siliconas. Me dijo, cuéntame tu secreto. Le dije, no las hago. Porque la única manera que uno tiene para no complicarse es no hacer las cosas que considera que no tiene que hacer. Esos rellenos de carácter definitivo hay que abolirlos. Eso no solamente no sirve, sino que afea y lleva a que mi paciente en el futuro tenga gravísimas dificultades. Pero cuando yo pienso en modificar la cara de una persona, yo no solo tengo que pensar en lo que ella me consulta. Mire, el 95% de los pacientes llegan a la consulta a decirle a uno, quíteme estos surcos, no quiero esto. Y el 95% de las personas que trabajan en estética se la pasan poniéndole cara de marranito a sus pacientes, rellenándole los surcos. Porque no tienen en cuenta la estructura ósea que sujeta las masas musculares que van a terminar en la piel, moviendo la piel. Incluso muchos
no saben hacer infiltraciones de las comisuras, rompen los risorios y entonces obviamente la comisura va a caer más después del tratamiento que antes de él. Siguiente. Este conocimiento de lo que significa la estructura ósea y las estructuras blandas en la cabeza y en la cara es lo que ha permitido que grandes artistas en trabajo con médicos muy importantes y con antropólogos consigan ver que quien era el dueño de un cráneo como el que tenemos aquí arriba a su izquierda, un modelo de un cráneo obtenido en una excavación británica de la Edad Antigua, cuando estaba vivo tenía la cara que vemos allá. Ese tipo de trabajo le permitió a los forenses colombianos identificar los rostros de los niños asesinados por el más grande asesino en serie que ha tenido el mundo, que tenemos el doloroso honor de tenerlo en Colombia. Y ellos hicieron un trabajo muy interesante para recuperar las morfologías a través de analizar los huesos, deducir de los huesos los músculos, cubrir eso con silicona para hacer una piel y obtener un rostro. Cuando nosotros nos llega el paciente al trabajo, nosotros tenemos que permitir que nuestro cerebro haga todo lo contrario, que de verlo y tocarlo, nuestro cerebro deduzca cómo es su estructura ósea para que nosotros tomemos la mejor decisión cuando lo vamos a modificar. El siguiente. Los que son médicos tienen un recurso muy interesante, ponla toda, Doc, eso, que es el recurso de la imagen diagnóstica. Hay unos estudios específicos de imagen diagnóstica para modelación facial que nos permite visualizar tejidos blandos y su relación con las estructuras óseas. Y los otros estudios que son muy importantes son los estudios de angulación entre los sistemas fijos del cráneo y de la cara y el único elemento móvil en ese sistema, que es la mandíbula. Esto quiero que lo piensen muy bien las esteticistas, porque con mucha frecuencia los pacientes consultan por papada y resulta que el 98% la papada o doble mentón no es papada sino una mandíbula pequeña. Entonces lo que el paciente necesita no es mesoterapia ni gimnasia pasiva, sino cirujano plástico. Entonces, para que puedan obtener un resultado y para que no boten pólvora en gallinazos. Entonces siempre hay que estar pensando en la relación de las masas óseas con los tejidos blandos para poder concluir qué es lo que está pasando en ese rostro de nuestro paciente. Siguiente. No, anterior. Todos queremos tener esa cara toda la vida. Y todos los varones quieren ver esa cara en las mujeres toda la vida. Imposible. Siguiente. La diferencia entre un niño y un adulto está en que el tamaño de su nariz y la forma de su nariz es distinta, la amplitud de su frente también. Pero hay otra cosa más importante. Si ustedes se fijan, ese rostro que ustedes ven a su izquierda tiene los carrillos llenos y los pómulos visibles y los labios carnosos. Eso es característica de juventud. Y si miramos la otra, pues también tiene los pómulos sobresalientes, los carrillos llenos y los labios carnosos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre un joven y un niño? El tamaño del rostro. La perversidad de la mirada. Cuando nos hacemos adultos, nuestra mirada deja de ser inocente y se vuelve perversa. ¿Ah? ¿Y saben por qué está esa perversidad de la mirada? Por una tenue tensión que hay en el orbicular de los párpados. Solamente por eso. El lenguaje no verbal entre los humanos es mucho más poderoso que la palabra. Cuando yo te miro, yo miro tu pensamiento y tú observas el mío siempre que yo lo permita. Por eso no nos gusta entablar relaciones ni conversar con quienes no son capaces de mirarnos a los ojos.
Por eso no nos gusta relacionarnos con personas que andan agachadas, porque no le permiten a nuestro cerebro leer su alma a través de su mirada. Entonces, cuidado con los ojos esteticistas, porque el manejo del entorno de los párpados se hace muy importante en la condición estética. Yo me voy a quedar a vivir aquí, porque resulta que este es el único lugar del mundo donde no solo me dicen que está divino mi mechón rosado, sino que además me dicen que tengo 30 años. Por supuesto, estoy matada de la felicidad. Siguiente. Todos vamos para allá irremediablemente. Por fortuna vamos para allá. Algunos tienen el infortunio de no llegar allá. Se quedan antes en la mitad del camino. Yo quiero llegar allá. Siguiente. ¿Qué pasa cuando llegamos allá? Miren, hay una cosa que se llaman los rasgos del envejecimiento. A mí me gusta tocarlo mucho porque en eso también tengo un concepto que tiene un contenido histórico muy importante. Y es que cuando a alguien se le envejece el rostro aparece la redundancia palpebral, las ojeras, las rítides, que es como los cirujanos plásticos llaman a las arrugas. Yo no sé por qué tienen que usar palabras del francés, pero bueno. Los léntigos, discromías y telangiectasias, eso de los léntigos me lo enseñó mi profesor Olmos en dermatología, me decía, mija, las florecitas del cementerio. Aumento del tamaño de la punta de la nariz. Señoras y señores, hay 3 partes del cuerpo de la mujer que crecen toda la vida. La punta de la nariz, los lóbulos de las orejas y el culo. No tenemos nada que hacer. Por eso cuando les llegue a ustedes la paciente de 20 años diciéndole que quiere más culo, díganle que no. Porque es que cuando tenga 40 no va a haber asiento que se lo aloje. No se les olvide. ¿Ustedes hasta qué año piensan seguir trabajando? Yo creo que ustedes querrán estar trabajando en el 2050. Yo quiero morirme trabajando. No quiero morirme con necesidad de trabajar, pero quiero morirme trabajando. Y quiero que esos pacientes que vea hoy, cuando yo los vuelva a ver dentro de 20 años, me digan, mi belleza de mi madurez se la debo a sus acciones en mi juventud. Trabajen por eso. Vean que ese paciente que les llega hoy a la consulta, no importa qué edad tenga, va a estar vivo en 20 años. Y esa será su tarjeta de presentación dentro de 20 años. No, tú la vas a dejar bella en ese instante, pero no le vas a causar bellezas de moda. Por ejemplo, hay unas que están con los ojos delineados, como dice una esteticista colombiana muy importante, dice, y hoy parecen vedettes en decadencia, porque las maquillaron de manera permanente como estaba de moda en el momento en que la maquillaron. Y 20 años después ya no hay nada que hacer y está como vedette en decadencia. Entonces, piensen en eso. Piensen en que cada acción que ustedes hagan tiene que ser una acción lo suficientemente agresiva para darle mayor belleza a su paciente, pero lo suficientemente conservadora para no hacer cambios que lo hagan ver como una defecio en el futuro. Todos envejecemos y a todos se nos escurre todo. La gravedad es una fuerza inexorable. Entonces piensen de los surcos, aumento del volumen de la punta de la nariz, disminución del grosor de los labios y la estructura ósea del macizo facial. ¿Quiénes tienen abuela o bisabuela? Entonces acuérdense qué cara tienen sus bisabuelas, cara de bruja. A eso quítele que si tiene bastante ancestro blanco, como me pasa a mí, se le caen los dientes.
el labio se invierte más y está más delgado. Entonces, ¿qué es la famosa cara de bruja? Sino la cara de un anciano que jamás ha tenido ningún cuidado en la prevención del envejecimiento. Siguiente. Es importante que cada vez que ustedes vayan a intervenir un paciente estéticamente en su rostro, le identifiquen el fototipo y el grado de riesgo que tiene para pigmentaciones cutáneas y para cicatrización hipertrófica. Con mucha frecuencia, en Colombia, donde tenemos un problema de resistencia periférica a la insulina bien importante, y me imagino que aquí también, encuentro personas que se sometieron a peelings con alfa-hidroxiácidos para mejorar sus manchas y entonces están manchados por donde pasó el pincel haciendo el peeling. Recuerden que el fototipo y la resistencia periférica a la insulina son factores de hiperpigmentación postraumática y que todo lo que uno haga en la cara siempre se va a ver, porque el paciente, por lo menos en América, no tiene manera de ocultar el rostro. Siguiente. Además de identificar el fenómeno de los fototipos cutáneos, yo tengo que hacer una identificación de cuáles son los rasgos de envejecimiento de mi paciente para poder tratarlo. Porque no es lo mismo tratar un paciente que tiene más fotoenvejecimiento que envejecimiento natural que tratar un paciente que es joven y aún no tiene rasgos de envejecimiento cutáneo, o tratar un paciente que es viejo y que ha cuidado lo suficientemente su piel y se ha fotoprotegido y solo tiene trastornos del colágeno y no tiene fenómenos de fotoenvejecimiento. Entonces ustedes tienen que ser muy agudos en la definición de esos rasgos cuando ven su paciente. Este esquema es un esquema que les va a servir mucho, hablar de cuáles son los elementos a ver, y vemos que en el envejecimiento fisiológico el grosor de la piel está disminuido, mientras que en los fotoenvejecidos está aumentado, que los fibroblastos, que están disminuidos en cantidad en ambos casos, producen pequeñas cantidades de fibras de adecuada calidad en el envejecimiento natural, pero que la calidad está dañada y la cantidad está aumentada en el fotoenvejecimiento. Por eso las pieles fotoenvejecidas son como gruesas, como esponjosas y tienen unas arrugas como en trabécula. El colágeno no tiene cambios estructurales en el envejecimiento natural, mientras que está terriblemente alterado con el fotoenvejecimiento. Y las fibras elásticas son normales en el envejecimiento natural y están aumentadas en cantidad con una peor calidad en el fotoenvejecimiento. Y los glucosaminoglicanos, que son la sustancia que nos trajo aquí a conversar, están disminuidos en ambos casos, mucho más en el fotoenvejecimiento por la evaporación. La microcirculación, que está disminuida en ambos casos, tiene una dilatación compensadora en el fotoenvejecimiento, que en las pieles muy blancas se ven como telangiectasias y puntos rojos dispersos por toda la zona fotoexpuesta. Siguiente. La clasificación de Glogau, ¿qué les parece el chico que tienen allá arriba a la derecha? Ese es mi hijo mayor. Él toca la tuba. Esa es una foto de él cuando tenía 20 años y él siempre me dice: mamá, tú pones mis fotos y le dices a todo el mundo que soy yo. Sí. Él siempre pongo hombres bellos en las fotografías. Cuando uno tiene 20 años, a uno no le importa nada y uno es capaz de todo. A los 20 años aparentemente no hay arrugas, y mentira es que si uno que sabe estética hace una evaluación, encuentra unas líneas muy delgadas producto de la deshidratación por la falta de cuidado que tenemos los jóvenes con la piel. Muchas de las hijas de mis compañeras de universidad con frecuencia me llaman y me dicen: oye Cata, es que te estoy llamando porque a qué edad es que uno tiene que empezar a cuidarse. Yo le digo: mi hijita, ¿a qué edad tenías que qué? Ya pasó. Entonces, esa sería la edad ideal. Nosotros tenemos que empezar a trabajar en hacer conciencia a las personas que la edad para empezar a cuidarse cuando es. Tú dices que desde los 8 años, ¿quién da más? Desde los 20, desde que nacen. ¿Cuál es la pieza fundamental del cuidado cutáneo?
además se los tienes que poner al sol para que las bilirrubinas no les impregnen el cerebro. Entonces ahí la fotoprotección no es lo más indicado. Exacto, el fatídico día que te sacan al parque. Ese es el día que marca la diferencia. Porque cuando tú sacas un niño al parque, ese niño no quiere volver a la casa. Entonces ese niño prefiere la intemperie. Es el momento de empezar a fotoprotegernos. No es fácil. Yo soy una madre obsesiva por eso. Sin embargo, hoy que este ya tiene 20 y tantos años, llega siempre a la casa y me dice: mamá, me estoy manchando, ¿vas a ver? Yo lo estaba haciendo desde que tenías 3 años, pero desde los 8 ya no te dejaste. Entonces, ¿qué hago? Ahí tienes sus resultados. En los varones encontramos aún secuelas de acné o pequeñas zonas de acné activo, mientras que en las mujeres ya el acné debe estar cicatrizado. Cuando una mujer tiene acné después de los 20 años, hay que estudiar una patología endocrina. Es muy frecuente en los mestizos latinoamericanos el síndrome de ovario androgenizante, con o sin ovario poliquístico. Además está ligado al consumo de el azúcar, que es un dulce veneno. Siguiente. Entre los 30 y los 40, entonces en los varones aparecen los primeros rasgos de fotoenvejecimiento. Para los varones estar fotoenvejecidos no es tan problemático como para las mujeres estar fotoenvejecidas. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Ah? Tan bueno, no tan bueno. Mire, es natural que por selección biológica ninguna mujer quiera aparearse con un hombre que tenga cara de niño. Y ninguna mujer quiere acompañarse de un hombre que tenga una apariencia infantil. Entonces, por eso les gustan a las mujeres o nos gustan varones que tengan ciertos rasgos de fotoenvejecimiento, porque muestran que ese individuo fue capaz de salir a la calle y fue capaz de enfrentarse al medio ambiente y tiene las secuelas de su enfrentamiento al medio ambiente. No sucede igual con la estética cutánea femenina. ¿Por qué? Porque por selección natural la mujer tiene que estar retraída cuidando la prole, entonces la mujer no sale tanto a la calle. Entonces por eso para un hombre sigue siendo más atractiva una mujer que no tenga rasgos de fotoenvejecimiento. Y uno de los rasgos, los más importantes rasgos del fotoenvejecimiento temprano son la aparición de la opacidad en el color. Parece que nos hubieran pasado una película que nos oscureció desde que nacemos hasta el momento que llegamos a la vida adulta, y las líneas de expresión terribles que las mujeres identificamos muy bien en el espejo y que decimos: oh, las patas de gallina. Esa es la edad en que las hijas de mis compañeras de universidad me llaman por teléfono. ¿Qué hago? Es que tengo patas de gallina, es que no. Es natural que eso suceda. Ya a esta edad las mujeres empezamos a usar maquillaje en algunas circunstancias. Yo soy muy admiradora de la gente que se sabe maquillar, pero pienso que hay dos maneras de verte bien: cuando eres joven y te maquillas, y cuando eres vieja y te maquillas. Sí. No. Lo hago en algunas ocasiones muy especiales, tiene que ser algo, un evento muy... sí, como demasiado glamoroso. Siguiente. Bueno. Ya quisiera yo estar con él. Pero bueno, ahí estoy, miren. Esa soy yo cuando tenía 50 años. ¿Cómo va a ser? Esa soy yo cuando tenía 50 años, y ustedes pueden observar cómo va cayendo la punta de la nariz, disminuyendo el grosor de los labios, la pérdida ósea de mis malares hacia la profundidad de los surcos. ¿Eh? Y eso que no he puesto otra que es peor, porque me dio pena. Pero aparecen de manera muy importante los rasgos del fotoenvejecimiento en la mujer. Entonces hay un oscurecimiento de las zonas fotoexpuestas. Todas son fotos informales, sin retoque, tanto las de los grandes personajes que he puesto como las de los que no somos
grandes personajes. Pero fíjense que cuando uno compara a los 50 años, es mucho más grato en el varón ese fenómeno de envejecimiento que en la mujer. Y eso está dado por lo que discutíamos hace un ratito, por esa condición varonil de estar en la calle, de exponerse al peligro y de superar el peligro. Eso hace que nuestro cerebro femenino lea que ese hombre, ese macho sí es un macho capaz. Y el cerebro del hombre lee que la mujer que tiene un aspecto lozano y joven, esa mujer sí es una mujer reproductivamente capaz. Entonces fíjense cómo la estética va más allá de lo que creemos que es bonito o feo. Esta mañana cuando la pastora hablaba de tantas bellezas, yo le decía, yo pensaba, por favor, yo no conozco feos. Y tampoco me atengo al dicho tonto que dice la gente que no hay mujer fea sino marido sin plata. Eso no. Miren, cuando usted es genéticamente competente, usted es hermoso, porque tiene dos ojos arriba y al lado y lado de la nariz, porque tiene la boca en el centro, abajo de la nariz. Ya eso es suficiente para que su rostro sea un rostro bello. ¿Qué tan bello lo ven los demás? Tanto como usted se muestra. Porque cuando usted se muestra feo, todo el mundo lo va a ver feo. Pero cuando usted se muestra bello, todo el mundo lo ve bello. Yo no les voy a preguntar si ustedes piensan si yo soy linda o no. Siempre mi jefe me dice que uno de mis problemas es que siempre me creo la más linda del grupo. Yo, pues eso es una de las cosas importantes de la actitud. Yo no soy más linda que ustedes, yo soy tan linda como todos ustedes. ¿Ah? Y entonces yo tengo que ir a llevar a mi paciente a que oculte lo feo y a que realce lo bello y a que se presente al mundo tan bella como quiere ser vista. Que tenga una autoimagen real. Porque cuando uno tiene aquí hasta que la muerte nos separe, pues tiene que aprender a vestirse para que nadie vea hasta que la muerte nos separe y le vean los ojos. Bueno. Siguiente. Cuando salimos del séptimo piso y cuando entramos al séptimo piso, fíjense que ese sigue siendo un churro. A mí no me importa que tenga 70 años. Sigue siendo un churro. Entonces en eso los hombres tienen una gran ventaja en el aspecto estético. No quiere decir que todos. Pero sí, socialmente para nosotros es mucho más hermoso que el varón tenga un aspecto de desgaste con el medio ambiente, mientras que es importante que estéticamente la mujer no muestre ese desgaste con el medio ambiente. Entonces tenemos que aprender a identificar esa diferencia para darle una belleza real al paciente que nos está consultando. Y no la belleza del Photoshop. Hay pacientes que llegan a mi consulta y me dicen, es que mira que quiero esto así y esto así. Yo les digo, mira, deje de comprar revistas del corazón. El mejor remedio para sus pacientes es quitarle la suscripción a TV y novelas y a esas cosas. No sé si aquí existan esas mismas publicaciones. Pero el caso es que los varones tienen un cuerpo que está diseñado para no acumular grasa. Entonces, los carrillos pierden mucha turgencia y aparecen unas líneas concéntricas a los surcos labiogenianos que establecen un aspecto de vejez muy importante. En las mujeres tenemos la ventaja de que eso no está. El problema de la grasa nosotras no lo tenemos, porque nuestro cuerpo está diseñado para acumular grasa. Ahí le llevamos una gran ventaja en el fenómeno del envejecimiento, en la senectud al varón, sobre todo aquellas que hemos conservado la grasa durante la madurez. Tengo una gran amiga que tiene un cuerpo escultural y que no tiene grasa en su cara. Entonces cuando nos toman fotos juntas y las ven mis amigos siempre me dicen, ¿quién es ese travesti? Yo no es un travesti, es la amiga.
pero es que ella no tiene grasa en la cara, entonces sus ojos están hundidos, su nariz es prominente y su rostro tiene un aspecto masculino en la vejez por la pérdida de la grasa. Entonces, esa grasa con la que peleamos toda la vida, no hay que eliminarla totalmente, y menos en la cara. Siguiente. La piel, con el paso de los años, va perdiendo la homogeneidad de su estrato córneo, va perdiendo la turgencia de su estrato celular y pierde su condición microvascular en la hipodermis. Siguiente. Y además de que en la hipodermis se pierde el contenido graso de las células, también se pierde el contenido en el intersticio de los glucosaminoglicanos. Siguiente. Eso hace que en la temprana juventud aparezcan las líneas tenues por deshidratación que tenemos todos, que simplemente con hidratar la piel van a mejorar, que luego con el paso del tiempo aparezcan las líneas dinámicas o arrugas, donde las más típicas son las patas de gallina y las arrugas que acompañan a los surcos naturales, los surcos labiogenianos, el surco labiomentoniano, y finalmente se asocia la flacidez y la pérdida de grasa de la senectud y entonces aparecen los surcos profundos. Esos surcos profundos no deben ser eliminados porque la naturaleza de los surcos es la que nos diferencia de los otros simios. Nosotros no somos un chimpancé, nosotros somos un Homo sapiens sapiens y tenemos que tener cara de Homo sapiens sapiens, entonces tenemos que tener surcos. Siguiente. Páralo ahí. No, antes. ¿Cuántos años tiene la que está a su izquierda? ¿Cuántos años tiene la que está a su derecha? Ya lo leyeron. Siguiente. Lo leyeron. Nguyen es una mujer vietnamita de 26 años, bueno, en el momento de la noticia, esto hace 7 años, hoy tiene 33, que tiene la apariencia de una anciana de 70. Su deterioro comenzó a los 23 años, cuando su rostro se hinchó y su piel se hizo flácida después de haber comido mariscos. Como consecuencia o no de la ingesta de mariscos, se desencadenó una lipodistrofia que desintegró la totalidad de la grasa de su cuerpo. Esa foto yo la pongo en mis conferencias porque es uno de los pocos casos que se ha descrito en el mundo de lipodistrofia masiva. Pero para que ustedes entiendan que el problema del envejecimiento no está dado solamente por el deterioro del colágeno, sino que también está dado por la pérdida de la grasa. La pérdida de la grasa hipodérmica es uno de los elementos más importantes en el aspecto de vejez. Cuando perdemos la grasa hipodérmica, aparece la redundancia de los párpados. Cuando perdemos la grasa hipodérmica, aparece la flacidez de los carrillos. Cuando perdemos la grasa hipodérmica, aparece la delgadez de los labios, la pérdida de cuerpo en los labios. Esa química y la química farmacéutica ha desarrollado una serie de recursos. Siguiente. Pásenla toda, Wilkie, exacto, ahí. Una serie de recursos que nos garanticen que las células pardas de grasa, que las tienen ustedes en el extremo superior derecho de la foto que hay arriba a la izquierda, puedan permanecer maduras, turgentes y llenas, como lo vemos en la foto inmediatamente inferior a la izquierda. Mantener esas células llenas hará que la piel se vea adherida a los planos profundos y que los tejidos se perciban visualmente y se toquen como compactos, no duros, sino compactados los unos sobre los otros. Siguiente. Entonces, aquí sí viene lo que ustedes quieren oír de mí, que es como yo enfoco el tratamiento de la juventud del rostro y cómo hemos roto ya como 3 mitos, ¿no? Uno, el del autocuidado. El otro, el de que el envejecimiento solo tiene que ver con el colágeno. Ya vimos cómo es importante la grasa, ya vemos cómo es importante el ácido hialurónico. Pasa la todita. Entonces, la fotoprotección, una buena alimentación equilibrada y variada, no solamente crudos, no solamente cocidos, no solamente cárnicos, no solamente verduras.
El sueño en tiempo, en calidad y en cantidad. Hay que estar dormidos entre las 11 de la noche y las 3 de la madrugada en sueño profundo para poder producir la cantidad suficiente de hormona del crecimiento que permita que las células cutáneas se reproduzcan. El no consumo de alcohol, no se les olvide que decía León de Grey, que era un poeta alcohólico colombiano, decía: el alcohol embrutece las mentes y elide los deseos. Entonces, consumir alcohol agrava el proceso de envejecimiento. Fumar, no importa qué hierba le ponga usted al cigarrillo que se fume, fumar es malo para la salud. Hay gente que cree que el problema es el tabaco. No, échele cualquier otra hierba, igual es veneno. Porque el veneno está en todas las sustancias que hay en el humo que usted inhala y que mete en su cuerpo. Siguiente. Las adicciones, no solo a drogas prohibidas, a drogas legales también. Cuando usted consume una droga, el hígado tiene que entrar en unos procesos de desintoxicación y dentro de esos procesos de desintoxicación está metida la lipólisis. Entonces su cuerpo pierde grasa cuando usted es un adicto. Por eso los drogadictos, así sean ricos y así tengan con qué comer, se van transfigurando y su rostro se va adelgazando, porque su hígado, para poder desintoxicarse de la droga que consumen, va destruyendo también su propia grasa corporal. Y hay otro tipo de adicciones que quiero resaltar aquí, que son el consumo crónico de analgésicos como el paracetamol y de antiinflamatorios no esteroideos. En el caso de Colombia, me imagino que aquí también el ibuprofeno y el diclofenac. Estos principios activos, el paracetamol inhibe la glutatión reductasa. El glutatión es un compuesto que fabrica el hígado y que es importantísimo que siempre esté reducido para poder impedir la ruptura de las telomerasas y de otras sustancias muy importantes en el DNA. O sea que cuando estamos consumiendo paracetamol crónicamente y de manera innecesaria, estamos impidiéndole a nuestro cuerpo reparar su propio DNA. Entonces nos vamos a envejecer más pronto. Y los antiinflamatorios no esteroideos inhiben dentro de sus funciones la liberación de unos radicales libres de nitrógeno que garantizan la reparación microvascular. Entonces, por eso ustedes han oído en las noticias que los deportistas que consumen antiinflamatorios no esteroideos hacen más infarto de miocardio que los que no lo consumen. Y por eso vemos que los antiinflamatorios de última generación están contraindicados en su uso en personas con enfermedad coronaria. Los antiinflamatorios no esteroideos impiden la reparación de los tejidos. Por eso los cirujanos plásticos cada vez prefieren usar más esteroides en el postoperatorio como antiinflamatorios que utilizar antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta. No sé, aquí en Colombia con frecuencia uno sale y la amiga primero va al baño y se toma un paracetamol. Y yo siempre les pregunto: ¿y para qué? Dice: por si me duele la cabeza, para que no se me dañe la fiesta. Estás loca. Pero bueno, tenemos que luchar contra eso porque eso envejece. Siguiente. La protección solar. Nosotros hemos diseñado el único producto en América Latina que tiene corpúsculos de dióxido de titanio con sales de hierro para la fotoprotección y para la mimetización del color cutáneo. Más tarde podemos invertir el tiempo en hacer una prueba sensorial y en jugar todos con esto para que se den cuenta qué tan bueno es. Además tiene liposomas que son hidratantes y nutrientes, y fuera de eso tiene péptidos biomiméticos que impiden la repigmentación. Cuando un esteticista hace un trabajo estético en su cabina, generalmente hace una exfoliación cutánea del rostro. Le coloca al paciente una mascarilla o una ampolla de nutrientes, luego le pone la pantalla solar y lo manda para la calle. ¿A ustedes quién les garantiza que el paciente al día siguiente se puso pantalla solar? O 4 horas después. Y generalmente esos pacientes se pigmentan más. ¿Por qué? Porque usted desnudó su piel y lo sacó al sol dominicano, que no es cualquier sol, es un sol caribe. Entonces el paciente se mancha más. Entonces, ¿será que es que la estética mancha? No, es
que nos falta la pieza fundamental en el cuidado por fuera de la cabina, que es hacerle entender a nuestro paciente que si no usa una buena pantalla solar de alta calidad, él no va a tener buenos resultados en sus procedimientos terapéuticos. Siguiente. Cuidar los labios también se convierte en algo muy importante. Si mis labios son delgados, mi aspecto de vejez es grande. En los labios no podemos poner pantalla solar porque muchos de los principios de las pantallas solares son tóxicos y se ingieren. Para los labios no hay nada, y lo primero que le dicen a usted cuando entra a la escuela de estética es aísle la boca, no le ponga la mascarilla en los labios, quite eso de los labios, porque obviamente no se va a poner nada. Pero nosotros hemos diseñado una barra, que es el filler lip, que contiene ácido hialurónico micronizado para proteger la mucosa seca. Ese micronizado del ácido hialurónico penetra a través de las células superficiales de la mucosa seca y en la submucosa se hidrata con la propia agua del cuerpo y mejora la turgencia y el volumen de la submucosa. Tiene péptidos biomiméticos. Esto de los péptidos biomiméticos es la estética de hoy, la medicina del futuro. Cada vez se trabaja más con señales químicas que con medicamentos, y los péptidos biomiméticos son esas señales químicas. Estos péptidos biomiméticos de carácter citoprotector que hemos incorporado a estos productos son unos péptidos que, sin ser pantalla solar, impiden que la radiación ultravioleta dañe el DNA. Siguiente. Y filler face para uso en casa. El filler face tiene, además de ácido hialurónico micronizado, tiene un péptido biomimético que se llama el adifiline. El adifiline busca que las células grasas permanezcan llenas y turgentes. Estimula la maduración de los adipocitos jóvenes, de la grasa parda a grasa blanca, para que ellos se mantengan llenos. Entonces, cuando yo hago un tratamiento de modelación facial, como el que vamos a ver, yo debo mandar a mi paciente a la calle, a su casa, con estas tres cosas: protección de labios, mantenimiento del tratamiento del rostro en casa y protección solar. Siguiente. Existen otros elementos muy importantes en la nueva tecnología, que es la tecnología Serum. Yo creo que todos ustedes han oído hablar de Serum, ¿no? ¿Sí? Serum es una solución acuosa de principios activos con una gran riqueza nutriente para la piel. Son productos que ya están en el mercado hace algo más de 10 años, pero que no han podido romper la barrera de la competencia de las cremas y las lociones. Y la razón es simple. Usted encuentra en un supermercado un serum. Los cosméticos que están en venta libre, que están en los supermercados, son cosméticos con muy baja concentración de principios activos, no están diseñados para el trabajo profesional. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y eso es por normas internacionales. Todos los artículos de consumo masivo tienen que ser atóxicos, y para ser atóxicos tienen que ser, pues, no tener casi nada. La otra condición es que las personas ven un frasco de un serum que tiene el tamaño de 1 o 2 onzas, con un precio que es 10 veces mayor que el de 1 litro de una loción común, y con las mismas propiedades y además con los mismos principios activos. Entonces el comprador inteligente dice: no, pero ¿cómo me van a decir que esto, que es agua, que es de base acuosa y que tiene 30 centímetros cúbicos y que tiene el mismo aloe vera, la misma... Eso va a ser más eficiente que esto de 4 litros que lo llevo usando 20 años y que vale 10 veces menos? La razón es que es importante comprender que en ese trabajo que llevamos haciendo desde la química cosmética y de la ingeniería química, hemos trabajado por violar la impermeabilidad de la piel. Para violar la impermeabilidad de la piel se requieren soluciones acuosas en primer lugar, porque el estrato córneo es una proteína y es más afín al agua que a la grasa, aunque es hidroimpermeable. Y se ha constituido un elemento importantísimo que se llama un film molecular. Todos acá tomamos caldo de pollo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando uno sirve el plato de caldo y lo deja quieto en la mesa? La grasa sube y el agua baja. Eso es una condición natural
de la hidrofobia que tiene la grasa. Existe en ingeniería cosmética un desarrollo muy interesante que se llama la inclusión de un film molecular. Es una molécula que tiene un lado que es afín al agua, que es el que podemos ver en gris, y otro lado que es adverso al agua, que es el que podemos ver en verde. Cuando yo coloco esa sustancia sobre la piel, simplemente aplicada por dispersión unidireccional, y la dejo quieta, sin hacer frotaciones, va a pasar lo que pasa con el caldo de pollo. El agua baja y el film molecular sube. Ese film molecular se constituye en una película envolvente en la zona en que yo coloqué el serum, que va a adherir durante unas 6 horas aproximadamente, y la piel, 6 horas en contacto con la sustancia, va a tener una mejor absorción que cuando coloco una espuma que simplemente se evapora. Por eso tecnología serum es más costosa. Sin embargo, tecnología serum para uso profesional es más eficaz que tecnología serum para consumo masivo. Nosotros hemos desarrollado tecnología serum para uso profesional y para recomendación profesional. ¿Qué quiere decir eso? Que el profesional le enseña a su paciente cómo se usa el serum y el paciente lo debe utilizar en su casa con el objeto de tener una mayor eficacia. Siguiente. Para el cuidado anti-envejecimiento hemos desarrollado uno de nuestros clásicos, que es las ampollas anti-aging, que tienen vitaminas, que tienen oligoelementos y que tienen glucosaminoglicanos de diverso peso molecular, que es un excelente revitalizante. Está puesto en ampollas para que las esteticistas y los médicos estéticos lo puedan usar en cabina al finalizar su tratamiento. Siguiente. Pero también tenemos un dispensador para que los pacientes puedan usar el mismo serum en su casa. Existe otro serum, que es el de protección de las zonas pilosas del cuerpo, muy importante para los hombres, que es el Aquapiel. Este serum funciona muy bien como complemento protector cutáneo en las noches, sobre todo en áreas soleadas como es esta hermosa isla. La gente sale a la calle, trabaja y así se fotoproteja, pues llega con su piel deshidratada por evaporación, deshidratada por sudoración, fotoexpuesta, hace una limpieza de su maquillaje, de sus áreas fotoexpuestas, y para dormir coloca serum Aquapiel, que tiene hidratantes, nutrientes. Después nos sentamos a hablar de cómo favorece la revitalización, de cómo impide la repigmentación y estas otras cosas siguientes. Y el trabajo en cabina, que es lo que ustedes más anhelan oír, que es el trabajo, yo lo he hecho con base en Masplendor. Siguiente. Nosotros somos el único laboratorio en América Latina, repito, con certificación de buenas prácticas de manufactura y certificación ISO para la fabricación de dispositivos médicos clase 3 a base de ácido hialurónico. Y el laboratorio tomó la decisión de sacar una línea cosmética a base de ácido hialurónico. La razón de sacar la línea cosmética fue la posibilidad de que las personas que no son cirujanos plásticos puedan adquirir un producto de óptima calidad para el manejo con sus pacientes. Este producto inicialmente tenía un diseño de 3 elementos, que eran Masplendor S, Masplendor M y Masplendor L. Pero yo llevaba más o menos 20 años insistiendo en que teníamos que hacer algo con las nalgas. Las nalgas se convirtieron en mi dolor de cabeza por allá en el año 95, cuando fui llamada por el Instituto de Medicina Legal de Bogotá para emitir un concepto sobre la muerte de un personaje que fue muy doloroso para mí. Yo estaba dictando clase y sonó mi teléfono celular. Normalmente apago el celular cuando estoy en clase y olvidé apagarlo y sonó, y yo rechacé la llamada y seguí en clase y el celular volvió a sonar. Yo volví a rechazar la llamada, el celular volvió a sonar, y cuando lo fui a apagar, el celular volvió a sonar. Entonces dije, tiene que ser algo importante. Le ofrecí disculpas a mis estudiantes y contesté, y
Y era un colega que me dice, ¿usted qué está haciendo? Le dije, estoy en clase. Me dice, es que necesito que se venga ya para medicina legal. Yo estaba, haga de cuenta, en el aeropuerto y medicina legal, haga de cuenta, que es aquí, o sea, no estaba muy cerca. Entonces le dije, no, yo estoy en clase, yo no voy a interrumpir. Me dijo, es que necesito que venga porque necesito que me dé un concepto sobre una autopsia aquí. Entonces le dije, mire, los conceptos médico-legales no se dan sino mediante un autoescrito de una autoridad competente. Y usted solo es un compañero mío de la universidad y no es autoridad competente y yo estoy en clase. Así que me dijo, mire, Cruz, tire la clase y véngase para acá. Cuando usted esté en la puerta, que tengo el auto en la puerta, la orden del juez. Y yo dije, el profesor es importante. Le dejé trabajo a mis estudiantes y me fui. Llegué al Instituto de Medicina Legal y cuando le dije al portero que yo era Catalina Ucros, el portero inmediatamente llamó al jefe del departamento de Medicina Legal y él me tenía el auto del juez. Entonces dije, esto tiene que ser muy importante para que en un sistema judicial tan lento y tan perverso como el de mi país se haya movido con esa velocidad. Se trataba de un varón de 25 años, transgénero, hijo de alguien que tenía una empresa en crecimiento con un proyecto económico espectacular, que estaba a cargo de este muchacho. Y el varón había muerto, por fortuna para él. Ese varón había recibido una inyección de polímeros en sus nalgas. Quien colocó esa inyección de polímeros en sus nalgas no sabía anatomía de la nalga y le produjo una embolía con esa silicona a través de la arteria glútea hasta la arteria ilíaca primitiva derecha. Ese paciente hizo una necrosis de los órganos pélvicos, permaneció durante unos 20 días en cuidado intensivo, donde por fortuna los intensivistas no pudieron hacer nada por su vida y terminó muriendo. Y cuando digo por fortuna es porque a una persona a la que lesionan los órganos de esa manera lo mejor es que se muera. Y cuando pierde un miembro inferior completo, pues lo mejor es que se muera. Cuando nos sentamos a discutir el caso con el patólogo, con el cirujano plástico, con el jefe del departamento y yo les dije, mire, esto tiene que servir para que declaren que ese procedimiento es un intento de homicidio. Y es un delito en el que participan dos. Un autor intelectual, que es el paciente y lo solicita, y un autor material, que es el terapeuta que lo practica. No importa cuál sea el grado de instrucción que tenga el terapeuta. Dicen las declaraciones de los derechos humanos que la modificación estética del cuerpo no está permitida antes de los 18 años, ni siquiera por condición cultural. Entonces es un delito la ablación genital que hacen de las niñas las comunidades indígenas, es un delito la modificación del cuello que hacen de las niñas, la modificación de los pies que hacían de las niñas las culturas chinas, y es un delito lo que hacemos los latinos de ponerle un piercing en los lóbulos de las orejas a las niñas al nacimiento. Eso es un delito internacional. Lo hacen con mucha facilidad, pero eso es un delito porque usted está haciendo una modificación del cuerpo en alguien sin su voluntad y sin la razón intelectual suficiente para expresar su voluntad positiva o negativa hacia la modificación del cuerpo. Más delito todavía si usted en la comisión del delito está poniendo en riesgo la vida del paciente. Yo empecé a pelear por eso y nadie me hacía caso, como siempre. Yo soy una pobre víctima. Entonces un día, cuando empezamos a hacer la planeación de nuestro trabajo con Masplendor en la oficina y cuando empezamos a planear nuestras conferencias, tiene ya como 4 videos yo le pasé al doctor Martínez entre los planes un trabajo muy interesante sobre el manejo estético de la nalga. Y él me dijo, deja de pensar en tu culo, déjame la vida en paz.
año antepasado, a finales del año, cuando teníamos que hacer nuestra conferencia, ya habíamos agotado todo y no había nada más que hacer. Y me dijo, ay, mira, haz el culo y déjame la vida en paz. Yo fui a hacer el culo y tuvimos un golpe de suerte. El golpe de suerte consistió en que el trabajo estaba programado para la primera semana de noviembre y en la última semana de octubre